Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a hablar del Mundial de Italia 90, una copa polémica porque es considerado por muchos como uno de los peores mundiales de la historia por el estilo de juego generalizado que se hizo en todo el mundial, un estilo de juego que priorizaba la defensa al ataque, el empate a la victoria. Hoy vamos a repasar los partidos y ver si esto es cierto o si es una exageración de parte de los fanáticos de los mundiales. Así que sin más dilación comencemos con el video. Italia fue elegida por segunda vez como organizadora de un mundial después de lo que fue el mundial de 1934. La diferencia con ese fatídico torneo fue que ahora Italia era una democracia y no una dictadura. Hubo un total de 12 estadios para todo el mundial y lo curioso es que todos estos estadios estaban muy descentralizados, porque si notaron el patrón de los anteriores mundiales, los estadios, por decir un ejemplo, en México estaban muy concentrados en ciertas regiones del país, pero en Italia todo lo contrario, habían estadios en el norte, sur, este y oeste. Estos fueron el Estadio Olímpico de Roma, el San Siro de Milán, el San Paolo de Nápoles, el Estadio del Api de Turín, el Estadio San Nicola de Bari, el Marcantonio Bentegodi de Verona, el Artemio Franchi de Florencia, el Sant'Elia de Cagliari, el Renato Dallara de Bologna, el Estadio Friuli de Udine, el Estadio La Favorita de Palermo y el Luigi Ferraris de Genova. Las reglas fueron idénticas al anterior mundial, habrían 24 equipos y seguiría ese sistema de mejores terceros, donde los 4 mejores terceros de los 6 pasarían a octavos de final. Los bombos para esta copa fueron los siguientes. En el bombo 1 estaba Italia, Argentina, Brasil, Alemania Federal, Bélgica e Inglaterra. En el bombo 2 estuvieron Corea del Sur, Emiratos Árabes, Camerún, Egipto, Costa Rica y Estados Unidos. En el bombo 3, Checoslovaquia, Irlanda, Rumania, Suecia, Colombia y Uruguay. Y en el bombo 4, Austria, Escocia, España, Países Bajos, la Unión Soviética y Yugoslavia. El momento estelar de todo el ambiente antes de ese mundial era la canción Un Estate Italiana, la canción oficial del mundial, que se volvió muy popular y para muchos que tuvieron la suerte de ver ese mundial es considerada como la mejor canción de la historia. Los resultados del torneo fueron los siguientes. En el grupo A, en la fecha 1, Italia venció 1-0 a Austria y Checoslovaquia goleó 5-1 a Estados Unidos. Preocupante tomando en cuenta que Estados Unidos iba a organizar el siguiente mundial. Luego Italia venció 1-0 a Estados Unidos en la segunda fecha en el Olímpico de Roma y Checoslovaquia aseguró su clasificación a octavos de final venciendo 1-0 a Austria. En la última fecha, Italia venció 2-0 a Checoslovaquia y Austria le ganó 2-1 a Estados Unidos. En la tabla, Italia quedaría primera con 6, Checoslovaquia segunda con 4, Austria tercera con 2 y Estados Unidos última sin puntos. En el grupo B, en la fecha 1, Camerún venció 1-0 a Argentina, la vigente campeona del mundo, con un gol de Oman Bilic. La Unión Soviética perdería 2-0 ante Rumania. En la segunda fecha, Argentina se recuperaría ganándole 2-0 a los soviéticos, que ya con esto quedaban casi eliminados, y Camerún venció 2-1 a Rumania. En la última fecha, Argentina empató 1-1 con Rumania, quedando tercero de grupo porque Rumania marcó más goles a favor en total, y la Unión Soviética consiguió el hito de ser la selección que quedó última en un grupo con más goles a favor en la historia de los mundiales, venciendo 4-0 a Camerún. En la tabla, primera Camerún con 4, Rumania segunda con 3, Argentina tercera con el mismo puntaje y la Unión Soviética última, como dije antes. En el grupo C, Brasil en la primera fecha vence 2-1 a Suecia con un doblete de Careca. Costa Rica, por su lado, vence 1-0 a Escocia. Sorpresiva victoria costarricense porque Escocia era una selección tradicional en los mundiales. Brasil en la segunda fecha venció por la mínima a Costa Rica y Escocia impuso su experiencia mundialista ante Suecia ganándole 2-1. En la tercera fecha, Costa Rica volvería a conseguir un resultado sorpresivo venciendo a los suecos 2-1 con un gol agónico de Medford al 87 y Brasil sacaría puntaje perfecto con su victoria ante Escocia 1-0. En la tabla, Brasil quedó primera con 6, Costa Rica segunda con 4, tercera Escocia con 2 y última Suecia con 0. Tabla idéntica al grupo A. En el grupo D, Emiratos Árabes Unidos perdió 2-0 ante Colombia en la primera fecha. Alemania Federal le ganó 4-1 a Yugoslavia por su lado en el Giuseppe Meazza de Milán. Yugoslavia vencería 1-0 a Colombia en Bolonia en la segunda fecha y Alemania Federal seguiría metiendo goleadas, goleando 5-1 a Emiratos Árabes Unidos.
En la última fecha, Colombia buscaba la clasificación y la estaba perdiendo momentáneamente con un gol de Littbarski a favor de Alemania al minuto 89, pero un gol de Rincón al último minuto mandaría a Colombia a la siguiente fase gracias al sistema de mejor tercero. Yugoslavia por su lado seguiría con la tendencia venciendo 4-1 a Emiratos Árabes Unidos. La tabla quedaría con Alemania primera con 5 puntos, Yugoslavia segunda con 4, Colombia tercera con 3 y Emiratos Árabes última con 0. En el grupo E, en el primer partido, Bélgica debutó con una victoria 2-0 frente a Corea del Sur. Uruguay empataría con España por su lado. Corea del Sur volvería a perder contra España 3-1 esta vez en la segunda fecha. Bélgica repetiría el resultado ante los uruguayos. En la tercera fecha, Uruguay intentaría conseguir un puesto de mejor tercero venciendo 1-0 a Corea del Sur y España consiguió el liderato del grupo ganándole 2-1 a Bélgica. En la tabla, España quedó primera con 5 puntos, Bélgica segunda con 4, Uruguay tercera con 3 y Corea del Sur cuarta con 0. Tabla idéntica al grupo D. Una tabla que no sería idéntica y que es la más curiosa de todos los grupos es la del grupo F, porque en este grupo de los 6 partidos, 5 serían empates. Sí, no estoy bromeando. En la primera fecha, Inglaterra empató 1-1 contra Irlanda y Países Bajos repetiría el resultado contra Egipto de todas las selecciones. En la segunda fecha, Inglaterra empató 0-0 contra Países Bajos y el resultado se repetiría también en el partido entre Irlanda y los egipcios. Mientras que Irlanda en la tercera fecha empató 1-1 contra Países Bajos, Egipto resistiría nomás hasta el minuto 58 cuando Inglaterra con un gol de Wright mandó a los egipcios a su casa. En la tabla, Inglaterra pasaría primera con 4 puntos, Irlanda quedaría segunda con 3 puntos y la misma cantidad de goles con Países Bajos. La única razón por la que Irlanda clasificó segunda fue por un sorteo. Países Bajos, como dije antes, quedó tercera y Egipto quedó última con 2 puntos. El eliminado más injusto del mundial. En la tabla de mejores terceros, los equipos que pasaron fueron Argentina, Colombia, Países Bajos y Uruguay, porque fueron los únicos que tuvieron 3 puntos. Mientras que Austria y Escocia se fueron eliminadas con 2 puntos cada una. Los octavos de final serían ajustados y también épicos. Colombia, a pesar de haber clasificado en el último minuto y dar señales de que podía llegar más lejos en el mundial, quedaría eliminada ante Camerún en octavos de final 2-1 gracias a un doblete de Roger Milla y a un error garrafal de Higuita. Checoslovaquia aportaría a la supremacía europea ganándole 4-1 a Costa Rica con un hat-trick de Escurrabi. Argentina, si bien quedó tercera de grupo, dio la sorpresa ante Brasil con una victoria 1-0 con un gol de Canilla tras un pase maradoniano de Maradona. Alemania Federal vencería 2-1 a Países Bajos en un juego muy ajustado con un gol de Andreas Bremer al 82 y Países Bajos nomás pudo descontar con Koeman al 89. Irlanda, siendo el equipo más gigachat del torneo, empataría 0-0 contra Rumania, cuarto empate de Irlanda en el torneo, y los vencerían 5-4 en penales. Italia de local vencería 2-0 a Uruguay en el Estadio Olímpico de Roma. Yugoslavia en tiempo suplementario eliminaría a España ganándole 2-1. Y por último, Inglaterra en tiempo suplementario también eliminaría a Bélgica 1-0 con el gol más tardío del mundial anotado por Platt. Los cuartos de final seguirían siendo encuentros ajustados. Argentina no pudo meterle gol a Yugoslavia y tuvieron que ir a penales, en donde la figura fue el arquero Sergio Goicoechea, que tapó 3 penales para Argentina. Cabe resaltar que Goicoechea era el arquero suplente al inicio del mundial, pero el arquero titular se lesionó, entonces Goicoechea entró justo a tiempo para salvar a Argentina. La historia de Irlanda terminaría, lamentablemente, en cuartos de final, perdiendo 1-0 ante Italia, siendo el único equipo del torneo que clasificó hacia cuartos de final solamente empatando partidos. Alemania Federal eliminaría a Checoslovaquia ganándole 1-0 en un partido ajustado con un gol de Matthaus de penal. Alemania consiguiendo victorias importantes de penal no sería un evento de solo una vez en este mundial. Y por último, Inglaterra, en un partido rarísimo, 3 penales en total, vencería 3-2 a Camerún. En semifinales, las tandas de penales serían estándar. Argentina empató 1-1 contra Italia, en un juego en donde los hinchas italianos fueron notorios por no alentar a Maradona y, es más, querer que Maradona pierda cuando el partido se estaba jugando en Nápoli, la ciudad en donde el Diego es ídolo. El partido se iría a penales. Goicoechea sería figura tapándole 2 penales a Donadoni,
y a Serena, y Argentina se clasificó a la final ya consiguiendo una victoria casi imposible y 2 victorias en penales. El otro partido sería casi idéntico. Alemania Federal se adelantó con un gol de Bremer a los 60, pero Inglaterra, a falta de 10 para el final, lo empató con Lineker, y en la tanda de penales Inglaterra fallaría 2 penales igual que Italia, y Alemania se clasificaría a la final contra Argentina. En el partido por el tercer puesto, una Inglaterra ya desmotivada perdería 2-1 ante los anfitriones, y en la final, gracias a un penal polémico, para muchos inexistente, Alemania Federal se impuso ante Argentina por 1-0 con un gol de Bremer bien cobrado y que Goicoechea adivinó, pero no pudo llegar a la pelota. Este sería el tercer título mundial de Alemania hasta 2014 y uno que tuvo muchas implicaciones políticas, porque más adelante Alemania se unificaría con su otra mitad y volvería a ser una sola nación y dejar de llamarse Alemania Federal. Curiosidades. 1. Argentina y Alemania fueron los primeros finalistas de la historia de los mundiales en Italia 90 en repetir una final tras el partido que hubo en México 1986. 2. Beckenbauer igualó a Mario Zagallo al transformarse en campeón del mundo siendo jugador y luego entrenador. 3. Walter Senga de Italia mantuvo su valla invicta durante 517 minutos, estableciendo el récord de imbatibilidad de la historia de las Copas del Mundo. 4. La pelota del Mundial fue la Adidas Etrusco, muy parecida a las pelotas anteriores. 5. La mascota del torneo fue una figura abstracta que se llamó Chiao. Y 6. Este mundial tuvo el promedio de goles por partido más bajo de la historia, 2.21. Medidas como que el arquero pudiera agarrar la pelota tras un pase de la defensa y en general que la mayoría de los equipos tenían una mentalidad defensiva hizo que la FIFA tomara medidas drásticas para el siguiente mundial, como que a partir del mundial del 94 habían 3 puntos por victoria y que el arquero no podía agarrar la pelota cuando un defensor le diera un pase. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejar su like, compartan, suscríbanse al canal, síganme en mi Twitter si están interesados en la persona detrás de este canal. Les mando un abrazo y hasta luego.